Buenas. El vídeo de hoy vamos a hablar de un tema bastante serio, que seguramente habéis pinchado en ese vídeo por lo que pone en el título, pero es completamente cierto. Hoy vamos a hablar de una aplicación que está explícitamente dedicada a menores de edad, a la generación Z, que se llama Project Z. Y básicamente esta actualmente tiene una red real de la aplicación que están pasando por pornografía infantil mediante otras aplicaciones y está siendo investigada y es una cosa muy heavy que vais a ver en este vídeo. Así que sin más, por favor quedaos a ver todo porque hemos hecho una investigación para poder verificar que esta información es completamente cierta. Pero antes de empezar con el vídeo, por favor suscribiros al canal, que el 92% de las personas que ven nuestros vídeos no están suscritas y seguimos manteniendo la promoción del vídeo anterior, y es que si llegamos a 5000 suscriptores vamos a revelar una información muy fuerte sobre Amino que muchos de vosotros no sabíais. Y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de Project Z, y es que os teníamos acostumbrados a subir vídeos acerca de Amino. Como ya habéis visto, en este último mes hemos subido 4 vídeos exponiendo a Amino y las malas acciones que se cometen dentro de la aplicación, pero hoy vamos a hablar de Project Z, y es que ha sucedido una cosa increíble y que merece un vídeo, ya que es bastante indignante que estas cosas estén sucediendo a día de hoy. Pero bueno, antes de empezar con el vídeo, vamos a explicar qué es Project Z. Y es que Project Z es una aplicación creada por ex trabajadores de Amino, los cuales utilizaron Amino para hacer spam indiscriminado de Project Z e intentar atraer el mayor público posible de Amino a Project Z, sin importarles que en Project Z no hubiera ningún tipo de moderación y se permitiera todo tipo de contenido más 18 en chats privados. Así pues, personas en su mayoría menores de edad que estaban en Amino fueron atraídas a Project Z por ex trabajadores de Amino, que además utilizaron, según dice el propio equipo Amino, el código base de Amino para plagiar la aplicación. Y es que la mayoría de características que existen en Project Z son totalmente copiadas de Amino, y no intentando versionarlas de una diferente manera, sino que tal cual han hecho un copia y pega de las características de Amino para ponerlas en Project Z. Así pues, Project Z empezó con un spam masivo, con intentar atraer menores en una aplicación que no tiene apenas moderación y plagiando todas y cada una de las características de Amino. En estos últimos años, Project Z se ha intentado alejar lo máximo posible de Amino y ha añadido nuevas funciones para intentar no parecer el plagio que inicialmente era. Sin embargo, han seguido aplicando las estrategias de moderación que utilizaban en Amino. Y es que Amino es una aplicación en la cual los propios líderes de las comunidades sancionan a los usuarios que rompen las reglas de la aplicación con diferentes herramientas de moderación que se les ofrece. Sin embargo, Project Z es una aplicación global, y esos ex trabajadores de Amino que ahora están en Project Z se han pensado que pueden mantener el mismo método de moderación en una aplicación como Project Z, que además se permite este tipo de contenido. Y es que Project Z tiene apenas unos pocos moderadores para soportar cientos de miles de publicaciones que se publican semanalmente por parte de usuarios que ven que sin ningún tipo de obstáculo por parte de Z se les permite subir todo tipo de contenido a la aplicación. Así pues, con el paso de los años, Project Z se ha convertido en un lugar turbio, lleno de gente peligrosa, y a Project Z no le importa poner en riesgo a sus usuarios, pese a que la mayoría de ellos sean menores de edad. La ineficacia de Project Z en la moderación, permitiendo todo este tipo de contenido, pese a ser contenido prohibido en la mayoría de países en los que es subido, hizo que los usuarios cada vez se sintieran más cómodos y empezaron a subir de forma constante más contenido cada vez más y más turbio. Hasta tal punto de que en esta última semana el periódico más leído de toda Brasil, llamado O Globo, ha hecho una noticia exponiendo el peligro que supone Project Z. Textualmente, el periódico dice lo siguiente: en Project Z se encuentran libremente contenidos como el apoyo al nazismo, contenidos racistas, la venta de pornografía infantil e imágenes de animales muertos o siendo asesinados. Globo no pudo contactar con la empresa responsable de la plataforma de Singapur. Según el informe elaborado, la aplicación es utilizada mayoritariamente por depredadores y agentes maliciosos, y hay abundante material de menores sexualizándose, vendiendo vídeos e imágenes de ellos mismos, así como grupos de reclutadores para un sumisionamiento violento. Además, continúa diciendo: para vender infantil, los delincuentes buscan clientes en Project Z y envían el material a otra plataforma, una aplicación de mensajería como WhatsApp o Telegram. La investigadora además afirmó en el informe que logró monitorear una de estas comunidades, llamada la Casa de las Anjinjas, con 103 integrantes. Allí recibió 4 imágenes de chicas jóvenes y un mensaje del dueño de la comunidad pidiendo más imágenes. La información fue enviada al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y a la Policía Federal por el investigador. Un enlace con la venta de 1300 fotografías y vídeos de pornografía infantil fue retirado 2 días después por la denuncia. Básicamente, más de 1300 fotografías y vídeos de pornografía
infantil fueron retirados después de una denuncia, según menciona este periódico. Y es que el Ministerio de Justicia de Brasil y la Policía Federal está investigando a Project Z por permitir que todo este tipo de contenido sea subido en la aplicación. Y sé que a veces la prensa puede exagerar y hacer parecer cosas que realmente no son, pero lo que hicimos Pai y yo después de leer esta noticia fue meternos en Project Z para revisar nosotros con nuestros propios ojos si era realmente cierto esto. Y lo que vimos nos dejó de piedra. Y es que nada más entrar a Project Z y ubicarnos en las publicaciones recientes, veíamos cómo todo el rato, de forma constante, se subían contenidos de personas claramente menores de edad, enseñando partes de su cuerpo, contenido de animales muertos o ejecutados, personas de más de 20 años ligando con niñas de 12, usuarios usando juguetes sexuales mientras graban audios dentro de Project Z, y un sinfín de cosas que vimos en apenas un minuto después de entrar a la aplicación. Y es que no hace falta ponerse a buscar intensivamente para encontrar este tipo de contenido. Básicamente, Project Z está lleno de depravados, está lleno de gente que busca hacer daño a menores de edad. Y Project Z, sabiendo esto, lo está permitiendo, poniendo en riesgo a todos los usuarios que están dentro de su propia aplicación. La mayoría de aplicaciones que estaban sufriendo este tipo de problemas, tal y como menciona el periódico, por ejemplo Discord, simplemente añadió más funciones, aumentó la seguridad de las personas e implementó una mayor seguridad para los usuarios menores. Sin embargo, Project Z, después de ver la que le está cayendo encima, después de ver que el diario más visto de toda Brasil suba esta noticia de que un país entero está investigando Project Z con serias posibilidades de que Z sea prohibido en un país por su peligrosidad, Project Z ha decidido habilitar una nueva función, la cual básicamente consiste en que si tú no quieres ver contenido catalogado como más 18, lo puedes deshabilitar desde ajustes. Y la verdad es que me parece un auténtico chiste que teniendo una aplicación en la cual la mayoría de tu público son menores de edad, en vez de contratar más moderadores, es decir, gastarte el dinero en ello, lo que hayas decidido sea simplemente añadir un bot que probablemente falle más que una escopeta de feria para no deshabilitar este contenido, sino para simplemente no mostrarlo a los usuarios. Es la verdad muy preocupante que por ahorrarse simplemente unos pocos miles de dólares, Project Z esté poniendo en riesgo a cientos de miles de usuarios menores de edad que utilizan diariamente su plataforma. En toda mi experiencia como usuario utilizando las redes sociales, nunca he visto una aplicación tan peligrosa como Project Z. Y es que ni siquiera Amino se atrevió a tanto. Que el periódico más grande de un país entero haga una noticia explicando la peligrosidad de tu aplicación, en la cual se han incautado más de 1200 fotografías de personas menores de edad, y tu reacción ante el tema, en vez de aumentar la seguridad, sea hacer como que no pasa nada y añadir una basura de función que no funciona, es la verdad lamentable y demuestra que Project Z no debería ser usado nunca por nadie. La verdad es que no sé a qué está esperando la Play Store para catalogar esta aplicación como más 18, viendo todas las cosas que están pasando dentro de ella. Algo muy turbio que me pasó a mí en Project Z, para que veáis lo increíblemente peligrosa que es la aplicación y asquerosa que es que básicamente tuvimos un problema el año pasado, pero yo, con unos usuarios que nos estaban acosando muy fuertemente, que de hecho vamos a hacer próximamente un vídeo contando la anécdota, porque de verdad es súper gracioso lo que son esos usuarios, porque son de verdad ridículos. Pero bueno, volviendo al tema, básicamente filtraron mi número y para molestarme, lo que hicieron fue ponerlo en Project Z. O sea, normalmente cuando la gente obtiene el número de X persona, lo que hace para molestar es como ponerlo en páginas no por y ese tipo de cosas, para que le escriban al teléfono y le peten el teléfono. Pero no, lo que hizo esta gente fue poner mi número en Project Z. Lo que no me esperaba es que literalmente me vinieran decenas de personas randoms a hablarme, desesperadas, pervertidos, diciendo que ay, no sé qué, dicen Project Z, no sé qué, o sea, todas esas personas buscando pack, buscando cosas, literalmente, y fue súper asqueroso. O sea, what the fuck, eso es algo que nunca había visto en aplicaciones como Project Z, nunca había visto. En Amino no tienes posibilidad de hacer algo así siquiera, porque tendrías que irte a comunidades muy recónditas, y en ese tipo de comunidades tampoco se puede poner ese tipo de cosas, porque en variedad de comunidades poner números de teléfono está prohibido. Pero no, en Project Z literalmente tú coges, pones el número de alguien y ya está. Literalmente le hablan personas, le hablan variedad de pervertidos a pedirle pack al WhatsApp. O sea, es realmente increíble. Pero bueno, o sea, es para flipar lo que hicieron con mi número de teléfono solo con ponerlo en Project Z. O sea, what the fuck.
En Z, además, hay bastantes voluntarios que son usuarios que usan la aplicación y que básicamente se ofrecen voluntarios para trabajar en ella, básicamente haciendo eventos para la aplicación y demás tipos de cosas parecidas. Lo malo de todo esto es que se podría considerar básicamente explotación porque los voluntarios en su mayoría son menores de edad, son personas inexpertas que no tienen ni idea de que se están aprovechando de ellas. Es un trabajo que están básicamente haciendo gratis y que realmente es un trabajo que es remunerado en todas las empresas porque es un trabajo profesional. Sin más, es bastante increíble que esto suceda y que sea algo que literalmente todo el mundo es consciente de ello y a todo el mundo le da bastante igual. Que se aprovechen de la ilusión de los usuarios por básicamente tener un puesto así medio importante en la aplicación y que los hagan trabajar sin pagarles absolutamente nada. Dada la situación de toda esta red de pedófilos en la aplicación, básicamente los voluntarios se empezaron a preocupar, así que pidieron a Z ser moderadores para poder ayudar en la eliminación de este tipo de contenido. Pero la respuesta de Z fue básicamente decir que no, porque si lo ponían a trabajar les tendrían que pagar y la mayoría de ellos siquiera podrían hacerlo porque son menores, así que básicamente les dijeron que no. Después de todo esto, los voluntarios empezaron a pelear, como a discutir con Z porque básicamente decían que se estaban aprovechando de ellos, o sea que es verdad, pero parece que no se habían dado cuenta desde el principio mientras estaban básicamente trabajando para ellos de gratis. Además, para confirmar ya todo esto, que todo esto está siendo real y que ha pasado, aquí tenéis a los trabajadores de Z súper preocupados por el tema y a los voluntarios súper asustados por la noticia del periódico. Muchos os preguntaréis por qué la aplicación ha crecido tanto si desde el principio se sabía que era una aplicación con moderación cero y que todo tipo de contenido se permitía. Pues bien, todo esto fue gracias a los youtubers que se vendieron, aun sabiendo que todo esto era un plagio de Amino y que toda esa gente que llevaba Z eran ex trabajadores de Amino. Gracias a eso que todos esos youtubers tuvieran vídeos en sus canales diciendo que es que ay, Amino es una porquería de aplicación, es que Amino es una red de pedofilia, pero ahí estaban promocionando una aplicación que salía de los mismos trabajadores que llevaban la aplicación de Amino cuando supuestamente ellos tenían esas malas experiencias en el pasado. Cuando todos los influencers estaban promocionando Z, nosotros decidimos hacer un vídeo para básicamente ir en contra de Project Z porque es lo que se debía hacer. Nosotros fuimos los únicos que hicimos un vídeo al respecto contando las verdades, pero toda esa gente, aun sabiendo todo lo que en verdad era Z, gracias a nuestro vídeo, aún seguían promocionándola por el dinero. Y bueno, todo esto lo sabemos ya que hablamos con toda esta gente que promocionaba Z y algunas de ellas nos dijeron que ay, es que no pasa nada, no sé qué. Pero bueno, ahí tenía la gente que después va pregonando que es que hay la que es que ay, qué problema, que es que no sé qué, pero después cuando ven una aplicación que es exactamente igual, la van promocionando por 3 duros. Cuando todo el mundo empezó a funar a Z, fue en ese entonces cuando los youtubers, influencers, también se sumaron a la funa, pero no lo hicieron en el momento que debían hacerlo, aun cuando eran conscientes, así que no sé. Aquí se demuestra como básicamente muchos de ellos prefieren el dinero antes que hacer lo correcto. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Ya habéis podido ver todo lo fuerte que está pasando en esta aplicación que anteriormente estaba siendo súper promocionada, súper ¡ay, qué guay! Una nueva aplicación. Parecía a mí, no, qué guay. Pues ya veis que al final ha acabado siendo todo una cagada muy fuerte. Ya se ha demostrado que Project Z es una aplicación que no se preocupa en absoluto por la generación Z. Es que en absoluto, que va explotando menores y va permitiendo que este tipo de contenido esté en una aplicación que se supone que va dedicada a esos menores. Es muy, muy fuerte. Es una aplicación que de verdad no entiendo cómo sigue la Play Store, cuando la Play Store es súper moralista con el contenido así más 18. Debía estar completamente prohibida y aquellos youtubers que promocionaron la aplicación en su momento, siendo conscientes de esto porque la aplicación siempre se ha permitido este tipo de contenido, deberían de verdad pedir disculpas o al menos hablar del tema porque es que es demasiado fuerte que esto esté pasando y que nadie esté diciendo nada al respecto y que a todo el mundo se la sude aun cuando la aplicación ha sido promocionada, o sea, es muy fuerte. Así que en fin, no siempre confiéis en lo que os van promocionando los youtubers. Siempre que os vayáis a meter en una nueva aplicación, por favor, mirar bien los términos y las reglas que tiene esa aplicación, porque vamos, en Z siempre se ha permitido este tipo de contenido, siempre se ha permitido que los menores entren y estén en contacto con ese tipo de peligro, con peligros reales, o sea, increíble. No olvidéis de suscribiros a nuestro canal, que cuando lleguemos a 5000 vamos a soltar un muy buen chisme sobre Amino. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. ¡Chao!